El sensor de posición del cigüeñal es una pieza clave en el motor de tu vehículo. Sin él, el motor simplemente no funcionaría bien. Hoy te mostramos los 9 signos más comunes de un sensor de cigüeñal defectuoso y cómo puedes solucionarlo antes de que tu auto termine en la grúa. Uno de los primeros síntomas de un sensor de cigüeñal defectuoso es la dificultad para arrancar el auto, o en algunos casos la imposibilidad de encenderlo. Esto ocurre porque el sensor no envía señales precisas a la ECU, unidad de control del motor, lo que interfiere con el sistema de encendido y la inyección de combustible. Cuando el sensor del cigüeñal falla, el motor puede tardar más de lo normal en encender o requerir múltiples intentos para hacerlo. En casos más graves, el auto simplemente no arrancará, ya que la ECU no recibirá la información necesaria para sincronizar el encendido y la inyección de combustible. Este problema suele confundirse con una batería descargada o un fallo en el motor de arranque, por lo que es importante revisar el sensor antes de asumir que el problema está en otro componente. Si notas que tu vehículo batalla para encender, presenta jaloneos o incluso se apaga de repente mientras conduces, el sensor del cigüeñal podría estar en mal estado. Es recomendable hacer un diagnóstico a tiempo para evitar daños mayores en el motor y garantizar el funcionamiento óptimo del vehículo. Si al pisar el acelerador notas un retraso preocupante en la respuesta del motor, el problema podría estar en el sensor del cigüeñal. Este sensor es clave para el funcionamiento del motor, ya que mide la posición y velocidad del cigüeñal, permitiendo que la ECU ajuste correctamente la mezcla de aire y combustible, así como el momento del encendido. Cuando el sensor falla, la ECU no recibe información adecuada, lo que puede provocar una aceleración tardía, pérdida repentina de potencia o incluso jaloneos mientras conduces. Esto no solo afecta el rendimiento del vehículo, sino que también representa un riesgo, especialmente en situaciones donde necesitas una respuesta inmediata, como al adelantar a otro auto o al incorporarte a una vía rápida. Ignorar este problema puede hacer que tu auto se vuelva impredecible y peligroso de manejar. Si notas que el motor responde con retraso o pierde fuerza sin razón aparente, es recomendable revisar el sensor del cigüeñal antes de que el problema sea grave. Si tu auto tiembla en ralentí como si tuviera frío, es posible que el sensor de posición del cigüeñal esté fallando y enviando datos erróneos a la ECU. Cuando el sensor no envía información precisa, la combustión se altera, provocando fluctuaciones en las revoluciones por minuto RPM sin una causa aparente. Notarás que el motor vibra de manera irregular como si estuviera a punto de apagarse. En algunos casos el problema puede agravarse hasta el punto de que el auto se detenga por completo, especialmente cuando estás detenido en un semáforo o estacionado con el motor en marcha. Este tipo de falla no solo afecta el confort al conducir, sino que también puede ser un riesgo si el motor se apaga inesperadamente en plena circulación. Si notas vibraciones anormales en ralentí o fluctuaciones en las RPM, es recomendable revisar el sensor del cigüeñal cuanto antes. La temida luz de check engine puede encenderse por muchas razones, y una de las más comunes es un sensor del cigüeñal defectuoso. Este sensor juega un papel clave en la sincronización del motor, por lo que cualquier falla en su funcionamiento puede hacer que la ECU detecte un problema y active la alerta en el tablero. Si notas que la luz del check engine se enciende, lo mejor que puedes hacer es utilizar un escáner OBD2 para leer los códigos de error almacenados en la computadora del vehículo. Estos códigos te darán una pista sobre la causa del problema. Si el sensor del cigüeñal está fallando, aparecerán códigos específicos relacionados con su mal funcionamiento. Además de la luz de advertencia, es posible que experimentes otros síntomas, como dificultad para arrancar, pérdida de potencia o fallos en la aceleración. Para evitar complicaciones, es recomendable realizar un diagnóstico oportuno y, si es necesario, reemplazar el sensor del cigüeñal. De esta forma garantizarás que tu vehículo funcione correctamente y evitarás reparaciones costosas a futuro. Un sensor de cigüeñal defectuoso no solo afecta el rendimiento del motor, sino que también puede hacer que tu auto consuma más combustible de lo normal. Esto ocurre porque el sensor no envía la información correcta a la ECU, lo que provoca un desajuste en la mezcla de aire y combustible. Como resultado, el sistema podría inyectar más combustible del necesario para compensar la lectura errónea, generando un desperdicio innecesario. Si notas que tu consumo de gasolina ha aumentado sin razón aparente, este sensor podría ser el culpable.
Además del mayor gasto en combustible, es posible que experimentes otros síntomas como ralentí inestable, aceleración tardía o pérdida de potencia. Ignorar este problema no solo afectará tu economía, sino que también podría provocar daños a largo plazo en componentes clave del motor y el sistema de escape. Un escáner OBD2 puede ayudarte a detectar si el sensor está fallando. Si es el caso, reemplazarlo lo antes posible te permitirá restablecer el consumo eficiente del combustible y mantener tu auto en óptimas condiciones. Los fallos de encendido pueden hacer que el motor funcione de manera irregular, generando jaloneos, explosiones inesperadas o incluso ruidos fuertes en el escape. Uno de los principales culpables de este problema es el sensor de cigüeñal defectuoso, ya que su función es proporcionar a la ECU información precisa sobre la posición y velocidad del cigüeñal. Cuando el sensor falla, la ECU no puede sincronizar correctamente el encendido de las bujías ni la inyección de combustible. Esto provoca que la mezcla de aire y combustible no se encienda en el momento adecuado, lo que puede derivar en detonaciones fuera de tiempo, pérdida de potencia y un funcionamiento errático del motor. En casos más graves, estos fallos pueden afectar otros componentes, como el catalizador o las bujías, generando reparaciones costosas. Si notas que tu auto presenta explosiones en el escape, vibraciones inusuales o dificultades para mantener una marcha estable, es recomendable hacer un diagnóstico lo antes posible. Un escaneo con un OBD2 puede revelar si el problema proviene del sensor del cigüeñal. Atender esta falla a tiempo no solo evitará daños mayores, sino que también garantizará un funcionamiento eficiente y seguro del vehículo. Si notas que el tacómetro de tu auto, el indicador de RPM en el tablero, sube y baja de manera errática como si fuera una montaña rusa, es posible que el sensor del cigüeñal esté fallando. Este sensor es responsable de medir la posición y velocidad del cigüeñal para que la ECU ajuste correctamente la inyección de combustible y el encendido del motor. Cuando el sensor empieza a fallar, puede enviar datos incorrectos a la ECU, lo que provoca fluctuaciones en las revoluciones del motor sin que siquiera toques el pedal del acelerador. En algunos casos, podrías sentir que el motor acelera o desacelera de forma inesperada, lo que afecta el control del vehículo y la seguridad al conducir. Además del tacómetro inestable, es posible que experimentes otros síntomas, como dificultad para arrancar, pérdida de potencia o incluso apagones repentinos. Si detectas este comportamiento inusual en el tablero, es recomendable hacer un diagnóstico con escáner OBD2 para confirmar si el problema proviene del sensor del cigüeñal. Reemplazarlo a tiempo evitará daños mayores en el motor y garantizará que el auto funcione de manera estable y eficiente, sin sobresaltos en las revoluciones. Si percibes un olor a gasolina cruda o azufre proveniente del escape, podría ser indicativo de una combustión incompleta en el motor, situación que a menudo se relaciona con un sensor defectuoso. Este sensor desempeña un papel crucial al enviar datos precisos a la ECU sobre la mezcla de aire y combustible. Cuando falla, la información errónea puede provocar que la inyección de combustible no se sincronice adecuadamente, permitiendo que parte del combustible salga sin quemarse por completo. Esta combustión ineficiente no solo genera olores intensos y desagradables, sino que también afecta el rendimiento general del vehículo, aumentando el consumo y las emisiones contaminantes. Además, la presencia continua de gasolina sin quemar puede deteriorar otros componentes del sistema de escape, como el convertidor catalítico, lo que podría desembocar en reparaciones costosas a futuro. Es importante destacar que un diagnóstico temprano es fundamental para evitar daños mayores. Ante la persistencia de estos olores, lo recomendable es acudir a un mecánico de confianza que realice una revisión completa del sensor y del sistema de inyección. Así se podrá determinar si es necesario reemplazar el componente defectuoso o si existen otros problemas subyacentes que requieren atención, garantizando de esta manera un funcionamiento óptimo y seguro de tu vehículo. Uno de los síntomas más peligrosos de un sensor de cigüeñal dañado es que el motor podría apagarse repentinamente mientras conduces. Este fallo puede producir una situación extremadamente riesgosa, especialmente si te encuentras en una carretera transitada o en medio del tráfico. La función del sensor es fundamental, ya que envía información precisa a la ECU sobre la posición y velocidad del cigüeñal, lo que permite sincronizar el encendido y la inyección de combustible. Cuando el sensor falla, la ECU no recibe los datos completos, lo que puede resultar en fallos de encendido o en una pérdida abrupta de potencia,
haciendo que el motor se detenga sin previo aviso. Este apagón inesperado no solo es frustrante, sino que también pone en peligro tu seguridad y la de otros conductores, ya que la falta de respuesta del motor puede impedir maniobras evasivas en situaciones de emergencia. Además, un motor que se apaga de repente puede generar problemas secundarios, como un desgaste irregular de otros componentes del sistema de inyección y encendido. Ante estos síntomas, es imprescindible acudir a un taller mecánico para realizar un diagnóstico con un escáner OBD2 y confirmar si el sensor del cigüeñal es el causante, para así tomar las medidas necesarias antes de que el problema empeore. Si sospechas que el sensor de posición de cigüeñal está fallando, puedes probarlo con un multímetro para ver si está dentro del rango de resistencia adecuado. Si el sensor está defectuoso, lo mejor es reemplazarlo cuanto antes. Afortunadamente, no es una reparación extremadamente costosa. El precio de la pieza varía entre $50 a $150 y la mano de obra puede costar entre $60 y $250 dependiendo del modelo de tu auto. Lo importante es no ignorar estos síntomas. Un sensor defectuoso puede convertirse en un problema mayor si no se atiende a tiempo. Así que ya sabes, si tu auto empieza a actuar raro, tal vez solo necesite un nuevo sensor de cigüeñal. Tu motor te lo agradecerá. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, comentar y compartir. Y para más contenido como este, recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Esto es El Garaje. Nos vemos en el próximo video.